Hola, muy buen mediodía. Si damos comienzo a lo justo y necesario, vamos a estar acompañándolos hasta las 2 de la tarde en vivo por A24, por supuesto, contándoles, explicándoles, haciendo el análisis de toda la realidad en materia de seguridad social. Una semana muy fuerte, muy cargada en cuanto al tema de información, en cuanto a cuestión específicamente de jubilaciones y pensiones. Vamos a empezar en el editorial justamente con este tema, contándoles que los jubilados comienzan a andar un camino de transición en abril, en mayo y en junio, donde va a haber actualizaciones de sus beneficios por decreto, de acuerdo al IPC, a la inflación, al número de inflación que oficialice el INDEC. Vamos antes que nada a decirles que este esquema de transición quedó establecido a través de un decreto, el decreto 274, un decreto que lo que pretende con este decreto se pretende evitar más caída y más deterioro al bolsillo de los jubilados y pensionados, y que además de alguna manera en su texto, en su redacción, toma todos los recaudos posibles para evitar también profundizar la judicialización, profundizar los reclamos por parte de los jubilados y pensionados, porque recordemos que la ley de movilidad jubilatoria que entró en vigencia en el año 2021 sigue en vigencia todavía, y en paralelo se está utilizando un decreto de necesidad y urgencia. Voy a comenzar con el tema del mes de abril, que fue lo que ocasionó bastante confusión, muchísimas preguntas acerca del tema. Desdoblado, el tema puntual que generó confusión fue la información de un abril desdoblado en cuanto a jubilaciones y pensiones. Se dijo que este desdoblamiento se debía a falta de recursos por parte de ANSES, por parte de la Seguridad Social. El gobierno dio otra explicación a través del Ministerio de Economía, a través de Luis Caputo, una explicación que tiene que ver con lo meramente operativo, con lo meramente administrativo, podríamos decir, y que en realidad también es así. Las jubilaciones y pensiones nacionales se pagan desde hace muchísimos años mes en curso. No es el pago como pasa con los salarios, que es mes vencido. Entonces, cada mes a pagar es mes en curso, primer día hábil de ese mes empieza el cronograma de pago, pero los beneficios se cargan el mes anterior. En general hay una fecha tope para cargar los beneficios de jubilación y pensión, que es el 20 de cada mes. Con esto, ¿qué les trato de explicar? Que el mensual abril, que comienza a pagarse el 3 de abril, es decir, la semana que viene, el miércoles, es el primer día hábil de la semana, se cargó en los sistemas antes del 20 de marzo. ¿Qué pasó después del 20 de marzo? Se conoció en el boletín oficial el decreto, el 274, que estipulaba los aumentos, las actualizaciones por inflación, por costo de vida, y además una rectificatoria del decreto 268, que también salió en esos días, el 282, que explica el tema de los alcances del bono de 70.000 pesos. ¿Esto qué significa? Que en abril, en cronograma habitual de pago, se va a abonar los mensuales de jubilaciones y pensiones con los montos del mes de marzo, con los montos que regían en el mes de marzo. Y en el mismo mes, antes que finalice el mes, en un segundo cronograma, se va a pagar el aumento más el bono de hasta 70.000 pesos. Y acá voy al detalle. El aumento
consiste en un 12,5%, que es una compensación de alguna manera para amortiguar el deterioro que han tenido en los últimos meses las jubilaciones y pensiones, y a esto se le agrega un 13,2%, que fue la inflación, la última conocida dada por el INDEC, que es la de febrero. Esto hace un aumento de aproximadamente un 27,3%. Este 27,3% que se va a pagar en un pago complementario va a alcanzar a todas las escalas, a todos los montos, a todas las escalas de jubilaciones y pensiones. Y en este mismo pago, donde se abonará el aumento, se va a sumar a quien le corresponda el bono de hasta 70.000 pesos o el correspondiente proporcional. Ya sabemos que los 70.000 pesos lo cobran las jubilaciones mínimas. Pero ¿cuál va a ser la jubilación mínima a partir del mes de abril? La jubilación mínima con este 27,3% de aumento va a quedar en 171.283 pesos. Si a esto se le suma el bono, que en este caso el bono se cobra completo, da una cifra de 241.283 pesos. ¿Por qué doy esta cifra? Porque esta cifra, este monto, va a ser el tope para que un jubilado o un pensionado pueda cobrar bono. Entonces, ejemplos, vamos a dos ejemplos. Un jubilado de la mínima, en un primer cronograma, en el cronograma habitual, va a cobrar 134.445 pesos, que fue la mínima contributiva del mes de marzo. Días después va a recibir otro pago que va a ser de 36.838 pesos, que es lo que aumenta, esta cifra es el aumento del 27,3% más los 70.000 pesos, lo que hace un pago complementario de 106.838 pesos. Ahora, ¿qué pasa si ese jubilado o ese pensionado cobra una jubilación, por ejemplo, de 220.000 pesos? Va a cobrar solo 21.283 pesos, es decir, que va a cobrar un proporcional del bono hasta llegar al monto tope que, reitero, será en el mes de abril de 241.283 pesos. Yo sé que son muchos números. Yo sé que es difícil entender, a veces parece que todo se le hiciera difícil al jubilado o al pensionado, pero les juro que estuve toda la semana tratando de hacer cálculos y buscando la mejor manera o la manera más clara de poder explicarles este proceso de transición. Terminado abril, ¿qué es lo que va a pasar? Todos los jubilados y pensionados nacionales van a tener aumento, reitero, por IPC, y en el mes de mayo, ¿qué aumento se va a tomar? El que dé de inflación del mes de marzo. Y en el mes de junio se va a tomar como aumento la inflación de abril. Pero en junio, que es donde terminaría esta etapa de transición, todavía va a estar rigiendo la ley de movilidad jubilatoria, que va a dar determinado número de índice de actualización. 50% evolución de salario, el otro 50% recaudación previsional. Cuando esté ese número, ese porcentaje, se va a comparar ese número que arroje la ley de movilidad jubilatoria, que todavía va a estar vigente en el mes de junio, y se la va a comparar con el acumulado de los aumentos que se dieron en abril, mayo y junio. Y ese trimestre de actualización se va a tomar como un pago a cuenta de lo que dé la movilidad, la ley de movilidad jubilatoria en el mes de junio. Si se pagó de más, no se va a descontar nada al jubilado o al pensionado. Si se pagó de menos, lo que se hará es abonar las diferencias que correspondan. Ahora, este periodo de transición, que son 3 meses, abril, mayo y junio, ¿corrigen el para atrás? No, no corrigen nada del para atrás.
lo único que logra o intenta lograr es, mientras que va bajando la inflación, poder evitar más caída en los bolsillos de los jubilados y pensionados. Pero todo lo del para atrás no se corrige. No se recupera el 19,5% que perdieron todas las escalas de jubilados y pensionados con el gobierno, con la ley de movilidad de Mauricio Macri. No recuperan lo perdido con la ley de movilidad de Alberto Fernández, que depende si se cobró o no se cobró bono, si se era de la mínima o no se era de la mínima. Entre el año 2021 y el año 2023 se perdió entre 8,6 y 39,6%. Y lo que sí se intenta es lo que perdieron las jubilaciones, de recuperar lo que perdieron las jubilaciones entre enero y febrero del 2024, que estuvieron en una pérdida real de entre el 25 y el 35%. Dicho todo esto, explicado en números cómo se va a plasmar en los bolsillos de ustedes este aumento por decreto y el bono que continúa hace 19 meses que los jubilados y pensionados de la mínima están asistidos por bonos, un esquema que no parece ser de transición, sino que llegó para quedarse. Lo más importante es ver el futuro inmediato. Y en el futuro inmediato, los jubilados y pensionados tienen que tener actualizaciones por ley. No solamente porque lo dice el alto tribunal, el Supremo Tribunal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que por supuesto es muy importante esto que ha dicho oportunamente, sino porque toda ley da derecho y da previsibilidad, y eso es lo que necesitan nuestros jubilados. Es muy difícil para los gobiernos instalar cambios, modificaciones en las leyes. Hablar de reforma previsional, hablar de reforma laboral, hablar de reforma tributaria causa rechazo en la sociedad. No es algo que ocurra solamente en Argentina, suele ocurrir en el mundo, pero particularmente estamos en Argentina y yo tengo que hablar de Argentina y cómo afecta o alcanza a los jubilados y pensionados. Creo que a partir del momento que se empieza a hablar de reforma, y esto ha sido algo continuo en la historia de la Argentina, la ciudadanía es como que se resiste. Se resiste, ¿por qué? Porque le da temor. Le da temor a los cambios, aún sabiendo que lo que tiene y lo que vive quizás es malo. Ahora, ¿por qué razón? Porque por historia, cada vez que se ha modificado en el ámbito laboral, en el ámbito impositivo o en el ámbito previsional, no fue para el bienestar de la gente. En este caso no fue para el bienestar de los jubilados y pensionados, fue para que estuvieran peor. Esto lo indican las dos últimas leyes de movilidad jubilatoria que han tenido y que han sufrido. Así que bueno, uno siempre espera y confía que la historia inmediata pueda traer medidas superadoras. Los jubilados no tienen tiempo, los jubilados tienen que ser prioridad y realmente hay que solucionar la problemática de los jubilados y pensionados en la Argentina, que es muy grave. Tenemos que contarles que hoy es el día del sorteo. Hoy vamos a conocer al ganador o a la ganadora de esta tablet que ustedes están viendo en pantalla, batería alta duración de 7 pulgadas, garantía de 1 año, no importa dónde vivas, no importa. Mayores Conectados te la entrega puerta a puerta, así que podés participar. Yo te digo, hoy es el día, tenés tiempo hasta las 2 menos 5 de la tarde, que vamos a decir quién fue el afortunado o la afortunada. Bueno, participa. ¿Cómo? De manera gratuita, sin dejar ningún tipo de dato personal, por un tema de seguridad, a través de mi Instagram, clarasalguero, @clarasalguero.ok o @clarasalguero.k, como lo entiendas mejor. Acordate que tenés tiempo hasta las 2 menos 5 de la tarde.
Tengo que presentar a la mesa, una mesa de caballeros, de hombres. Bueno, me acompaña, a mi lado está Damián Di Pace. Vamos a estar hablando con Damián de todo lo que tiene que ver con la ley Ómnibus, la reforma laboral como parte de la ley y todos los cambios que se vienen de manera complementaria, que tienen que ver con lo tributario, que tienen que ver con lo fiscal. Y vamos a hablar de la decadencia de las jubilaciones y pensiones en la Argentina. No me gusta esa palabra decadencia. Y por supuesto su sección de inversiones. Nos acompaña el doctor Federico Perkovich, abogado previsionalista, es presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Te espera ardua tarea contarnos, y después del decreto, ¿qué? ¿Alguna vez se podrá solucionar el tema de bolsillo, el tema de los ingresos de jubilados y pensionados? En un ratito lo hablamos. Y Martín Giannini, regulando. Martín, gracias por venir. Porque estamos en pleno fin de extra large, las Pascuas, estamos distendidos, comemos, que un poquito de huevo de Pascua, que un poquito de la rosca, que las pastas del domingo. Nos vas a decir. Sí, obviamente, así lo pueden disfrutar. Y aparte quiero hablar de un tema que tiene que ver con los horarios de la comida, con el ayuno, qué alimentos ingerir, cuáles no, qué hacemos para conciliar el sueño a la hora de la cena. Bueno, todo. Acá está Martín para educarnos. Vamos con todo. Vamos con todo. Título. El título, y vamos a una nota. ¿Cómo titularías esta nota? Y yo la titularía 32 años de decadencia. ¿Qué pasó sobre aquel reclamo de 1992 de Norma Pla? ¿Vos te acordás de Norma Pla? Perfecto. ¿No? La conocí, de hecho. ¿La conociste? ¿La llegaste a conocer? Sí, sí. Mirá, y en aquel momento ella reclamaba una suba de la jubilación. Sí, de 150 a 450 pesos. 50 pesos, que eran dólares. De 150 a 450 dólares, que en aquel momento. Hice la corrección, mirá. En 1992 ella decía, bueno, tenemos 150 pesos, que son 150 dólares, y efectivamente, ¿cuánto es hoy lo que va a cobrar un jubilado? Espera, 200. Sí. Y si vemos la nota, y bueno, después nos explicas dale, la placa. para que la gente que Esto recuerda... ocurrió hace aproximadamente 23 años. Los protagonistas fueron Norma Pla, que lideraba el reclamo de los jubilados y pensionados de todo el país en ese momento, 150 pesos, que eran 150 dólares, no alcanzaban, y ella reclamaba en las calles, bordeando el Congreso, las famosas marchas de los jubilados y pensionados de los días miércoles, que pedía 450 pesos, que eran 450 dólares, y un día se encontró con el ministro Domingo Cavallo, ministro de Economía de aquel momento, y esto pasó. Hay viejitos que están cobrando 1.135.000 como cobro yo, y no tienen dónde ir a comer ni ir a dormir. Señor ministro, en sus venas corre la misma sangre que me corre a mí. Es cristiano usted, ¿no es cierto? Y bueno, piense un poquito por su patria. Si lo presionan de afuera, salga al balcón y diga, nos presionan de afuera que el pueblo los va a ayudar. Señor ministro, yo soy Norma. Mi padre también es jubilado. Él aportaba como aportó su esposo. No llore, señor ministro. No. No llore, tenga fuerza para defender su padre y todo. No llore. No, yo yo estoy emocionado. Sí, ya me damos cuenta. Lágrimas de cocodrilo, de Domingo Cavallo, porque Domingo Cavallo fue parte de la quita del 13% en las jubilaciones y pensiones, fue el hacedor, el impulsor de la ley de solidaridad previsional, que topolló beneficios, que hoy todavía está vigente y le sigue haciendo tanto daño a los jubilados y pensionados, y que los gobiernos que siguieron después no terminaron con esa ley porque les resultó funcional, porque en definitiva siempre la culpa en la historia previsional argentina la va a tener Cavallo. Lágrimas de cocodrilo. Pasaron de esto, me apuntaba Marcelo, el productor, 33 años.
33 años de decadencia. Y ahora sí, ¿qué pasó a partir de este momento? Bueno, en aquel momento se pedía, estaban $150, Norma Pla pedía $450. Si vos tomás marzo, van a cobrar $204 los jubilados. A partir de abril, $241 sería lo que estarían cobrando los jubilados. Lo arrastré por inflación norteamericana, es decir, ponele que se hubiese quedado en términos constantes en $150 Mostremos la la placa. jubilación. Mostremos la Así placa lo que vemos estaba recién en al aire. pantalla. Ahí lo ves, de $150. Norma Pla pedía que de 150 pasaran a 450 dólares. Pasaron de esto 33 años. Exactamente. Ahora en marzo cobran 204, es correcto esto, ¿no? Y a partir del mes de abril van a cobrar $241. Exacto. Ahora, lo ajusté por inflación norteamericana. ¿Cuánto valen esos $150 de hoy, de ayer a hoy? Y te da $326. Ni siquiera por inflación norteamericana Norma Pla hubiese podido cumplir el sueño de cobrar $450. Pero tengo más datos para dar. Es decir, que pasaron 32 años y el reclamo de Norma Pla ni siquiera llegó. Ni siquiera. Hoy 326. Sería 300, los 150 de aquel momento serían $326 y van a cobrar $241. Así que hoy, en términos reales en dólares, cobran menos de lo que cobraban en 1992 los jubilados. En términos reales, hoy en dólares, cobran menos de lo que cobraba Norma Pla cuando recién hablaba con el exministro de Economía, Domingo Felipe Cavalles. Esta es la decadencia de los jubilados, del ingreso de los jubilados y pensionados, que esto tiene un correlato, porque es la decadencia de una política que no hizo absolutamente nada, de una política que no los tuvo como prioridad. En la última parte, los últimos 10 años, Clara, de 2014 al 2024, en 8 ocasiones, la inflación le ganó a las jubilaciones. Este es el gran problema de la última etapa de todo este periodo de los últimos 30 años. Y desde 2014, cada vez que se aceleró la inflación y cayó el PBI real, perdieron las jubilaciones. Es decir, que desde el año 2018 hasta ahora, en forma consecutiva, las jubilaciones han perdido frente a la inflación siempre. Federico, tu análisis, ¿qué pensás? Estabas pensativo mientras veías todo esto. ¿Por qué nunca se soluciona la situación por la que atraviesan los ingresos de los jubilados y pensionados? ¿No son importantes? Son tan importantes que representan más del 40% del presupuesto nacional. Por eso entiendo que cualquier tipo de ajuste que se produzca sobre estas erogaciones significan un ahorro muy importante para el fisco. Y esto es un grave problema y me parece que es un problema concebirlo de esta manera y creo que es lo que ocurre. Las jubilaciones, entiendo que también los jubilados consumen y está siempre el análisis puesto desde el gasto, claro, y no tal vez desde el financiamiento. Hay un montón de posibilidades que tiene el sistema en su conjunto, no solo la movilidad, porque la movilidad, no nos olvidemos que es simplemente mantener en el tiempo de alguna manera el valor del haber inicial. Y el sistema en su conjunto tiene muchas posibilidades de prever, es decir, distintos mecanismos. que pasan los años y al jubilado, al pensionado, siempre se lo vive como un gasto. Nunca se lo evalúa o nunca se lo considera como una inversión, como un ser humano que consume, que tiene que vivir, que todo lo deja en el mercado, ¿no? Esto lo hablamos en más de una oportunidad con Dipache. Es imposible que lo vean así, pero la verdad es que es así. Totalmente. De hecho, Clara, cuando vos ves en términos, lo que decía el doctor, cuando ves en términos reales respecto al gasto público, efectivamente es el 40% y siempre la posibilidad de aumentar o ajustar viene por esa vía. Bueno, no ha sido la excepción en los últimos años en Argentina, ¿no? Siempre perdiendo en términos reales las jubilaciones. Federico, el tema del decreto del 274 que establece esta etapa de 3 meses de transición en las actualizaciones hasta que se produzca el pase definitivo de la ley del gobierno anterior a una nueva movilidad jubilatoria. ¿Deja como pie o deja el límite de la judicialización, de la posibilidad de judicialización
por parte del jubilado o del pensionado? Mi opinión es que esta transición está hecha de manera bastante prolija, cosa que no ocurrió en otros momentos y en otros empalmes. En 2017, en 2020. Que hay juicios por claro, eso. se prestó a una transición muy brusca, entonces se habían devengado las variables que iban a dar el siguiente aumento y aparecía la nueva fórmula con un aumento menor. En este caso, la transición está técnicamente bien hecha porque en junio se van a comparar los dos. Lo que pasa es que también hay que decir que en un periodo de tan alta inflación, el trimestre que se va a tomar en cuenta para dar el aumento de junio está terminando mañana. Quiere decir que las variables prácticamente ya están devengadas todas. Y la fórmula de salarios, que los salarios no han crecido más que la inflación en este trimestre, y recaudación tributaria, donde vemos un dato muy preocupante que vimos en la asociación cuando analizábamos la futura movilidad, es que entre enero y febrero cayó el IVA nominal. El IVA es uno de los impuestos que se toma en cuenta para la fórmula jubilatoria que estuvo vigente hasta ahora. En un periodo de tanta inflación cae nominalmente, ¿no? Producto de la recesión. Quiere decir que está técnicamente bien hecho, pero ya se sabe que en junio va a dar menos. Lo que pasa es que todo está pensado como para que se revierta a partir de los próximos meses los indicadores económicos, porque la idea del gobierno es que baje la inflación, crezca el salario más que nada privado, porque es el que con el que se financia el pago de jubilaciones y pensiones, y cuando esto se logre, si es que se logra revertir, ¿qué hacemos con las actualizaciones? ¿No van a tener actualización las jubilaciones? Es que se me acaba de ocurrir una metáfora a lo mejor muy simplista, pero la fórmula que se está derogando es una fórmula para vacas gordas y la de exclusivamente por precios, por inflación, es para vacas flacas. Y si justamente hay un momento en el que se va a cambiar y las variables empiezan a ser mejores, la fórmula que empieza a estar vigente a partir del decreto lo que hace es congelar las jubilaciones. Bueno, seguimos en un ratito hablando, vamos a seguir hablando con Damián Dipache de cómo viene todo el tema de la reforma laboral, de la reforma tributaria, qué es lo que se está buscando, si, aumentar las arcas de la recaudación o aliviarle la presión impositiva a la gente. Y por supuesto vamos a seguir con Federico hablando de todo lo que tiene que ver con la situación de los jubilados y pensionados, que como yo decía en la editorial es muy delicada. Le ponemos al programa el momento, le sumamos el momento de calidad de vida. ¿Cuánta educación alimentaria necesita Clara Salguero? Yo te llamo, ¿viste? Yo hago terapia con vos muchas veces. Yo soy muy... ¿cómo se dice? Siempre ando en desajuste con el tema alimentario. Estás como lo provisional. Claro, además estoy muy desordenada. Decime, primeras horas de la mañana, ¿qué comer o qué no comer para empezar el día bien, con energía, no tan pesado? ¿Qué es lo más saludable? En Argentina tenemos una problemática que es no desayunamos y generalmente cuando uno dice el desayuno es un mate, un té, sí, un café y en realidad eso no termina siendo un desayuno y que si nosotros lo trasladamos a los adultos mayores, tienen déficit de tantos nutrientes por una cuestión de masticación, trastornos digestivos que se van produciendo con el avance de los años, que es fundamental el poder dar la mejor calidad posible desde el inicio del día. Entonces, si nosotros tomamos un té, por ejemplo, el té está bueno, o sea, un tecito con unas galletitas. Ahora, el té tiene sustancias, por ejemplo, que no solamente que te pueden llegar a irritar desde el punto de vista gástrico, sino que también tiene sustancias que inhiben la absorción de nutrientes. Por ejemplo, ¿nunca escuchaste o escucharon el tema de si estás con anemia no tomes té? Es verdad. Bien, porque el té tiene taninos y los taninos alteran la absorción del hierro, por ejemplo, pero también se altera la absorción del calcio, que es muy importante en ciertas edades. Entonces, lo que tenemos que tratar de lograr es, primero, tener en cuenta que no empezar con un mate o té porque nos terminamos llenando y no nos terminamos alimentando. Lo ideal sería poder empezar con algo que nos pueda gustar. Ay, es muy difícil. Por ejemplo, hay mucha gente que no tiene hambre a la mañana. ¿Sabes por qué no tiene hambre? Que no te da eso de desayunar. A mí me suele pasar. Sí, por dos cosas. Uno, que no tenemos la costumbre en Argentina. Y la otra es que se come mucho de noche. Y al comer mucho de noche... Que tiene que ser al revés, en realidad. Como decían nuestros abuelos. Desayunar como un rey, almorzar como un príncipe, cenar como un mendigo. Eso decía bueno, el abuelo. justamente, hoy se sabe que las personas, si nosotros agarramos la mayor parte de lo que comemos en el día, lo comemos a las primeras horas del día
o lo agarramos lo mismo y lo comemos después de las 3 de la tarde, si se come después de las 3 de la tarde aumentamos de peso. Está estudiado. ¿Por qué? Porque se alteran los relojes biológicos que tenemos los seres humanos que estamos adaptados al planeta. Ahí me das pie para que hablemos del ayuno intermitente, este tema que te dicen, si no comes a partir de las 6 de la tarde, bajas de peso por no sé qué cantidad de horas. Y si no, aumentás y aumentás y Bien, aumentás. siempre se baja de peso porque se come menos cantidad de la que se gasta. ¿Sí? O sea, no es, si es con ayuno intermitente, con dieta mediterránea o haciendo té vegetariano, siempre se baja de peso porque comes menos, no porque hagas ayuno intermitente o algo por el estilo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si uno quiere bajar de peso, puede elegir ciertas formas para hacerlo sin dañarte. Es un mito lo del ayuno intermitente. O sea, no es porque haces ayuno, bajás porque comes menos. O sea, hay personas que por ahí comen muy desorganizado y en un ayuno los puede ordenar. Pero en sí, si uno tendría que recomendar, tendrías que hacer un desayuno, un almuerzo, una merienda, una cena. A lo sumo, si uno quiere hacer un ayuno, no cenes y tratar de comer a lo europeo temprano. Y de alguna forma uno termina teniendo una ventana de 12 horas hasta que desayuna. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque, primero, nosotros en Argentina comemos muy mal desde el punto de vista, más con el costo de los alimentos. Comemos como al revés. Comemos al revés y aparte comemos mala calidad. Nosotros comemos, por ejemplo, se habla mucho de la leche. En Argentina no se toma leche, se come leche. O sea, se come porque se come queso. No comemos mucha leche ni comemos mucho yogur. Ay, pero qué rico que es el queso. Es riquísimo, pero ¿qué tiene el queso? Tiene mucho sodio, tiene muchas grasas y el costo también que tiene esos productos. Entonces, empezás a comer queso ¿con qué? Con galletita. Entonces, terminás poniendo dos cosas que no es que estén mal, pero que tienen un valor calórico alto y que a su vez tienen falta de nutrientes, fibras, y esa combinación que hace que te empieces a malnutrir. Entonces, ponele que nosotros comemos mal desde la mañana este tipo de cosas y después hacemos un ayuno porque queremos bajar de peso, y entonces perdemos la oportunidad de ingerir en otra comida nutrientes que por ahí nos faltaron en otro momento del día. Por eso es importante el orden, que traten de consumir más frutas, más verduras de las que las puedan comer. Por ejemplo, un mito es la polenta. ¿Viste la polenta? Sí. A mí, a mí gusta la particularmente no me gusta. A la gente le encanta bueno, la polenta. Pero vieron que la polenta está como un mito, que la polenta engorda y si comes arroz baja de peso. Sí. En realidad el arroz es... El arroz integral. ¿No engorda la polenta? La polenta engorda todo lo que comas en exceso, pero la polenta es fantástica, ¿por qué? Primero que es económica, es rápida, es muy versátil, pero tiene un aminoácido, un ingrediente dentro de las proteínas que se llama leucina. Y la leucina, ¿por qué es importante? Porque nos ayuda a fabricar masa muscular, tan importante en adultos mayores y en todos. O sea, y es algo muy económico y mucho mejor que el arroz. Y aparte lo podés combinar con verduras, con huevo, con un montón de cosas que dan saciedad y son nutritivas y baratas, que hay que tenerlo en cuenta ahora eso. Chicos, me acompañan chicos, les digo yo, son todos Me encantaría acompañarte. Depende qué. ¿Qué me vas a Ay. proponer? Depende qué me vas a proponer. ¿Te gusta todo el tema de las brujas, los hechizos? Me llama la atención. Bueno, me da curiosidad. Yo les cuento, en España sí. hay un pueblo que se llama Trasmoz, está dentro de la provincia española de Zaragoza, 18 kilómetros, nada más 83 habitantes, es un pueblo maldito, excomulgado por la Iglesia Católica desde Mentira que vamos a 1255 y vamos a hablar con una bruja, con ella, sí señora, con Lola Ruiz Díaz, novena bruja de Trasmoz. Lola, Bueno. ¿cómo andás? Gracias por recibirnos. Hola, hola Clara y hola a todos los argentinos. Un beso desde Trasmoz. Contame Y mira, contame del pueblo. Ahí está, mostrame el pueblo maldito. Escúchame, Lola, ¿cómo es este tema? Dime. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo sos la novena bruja de Trasmoz? ¿Quién te nombra? ¿Qué haces en el pueblo? A ver, nos nombran brujas los mismos habitantes de Trasmoz, ¿eh? Porque nos digamos, recompensan por hacer cosas por el pueblo. Trasmoz es un pueblo muy chiquitín que recoge a mucha gente en dos ferias que hace a lo largo del año. Y entonces ese trabajo es recompensado nombrándonos brujas y lo más bonito es que nadie se presenta, tiene que ser una elección del pueblo. Y bueno, ya eres bruja para siempre.
Y decían, ustedes de alguna manera se han reinventado porque tienen mucho turismo, que muy curioso, un turismo muy curioso que va a visitarlo. Ahora, ¿cómo es la leyenda? ¿Qué dice la leyenda? ¿Por qué queda Trasmoz excomulgado por la Iglesia Católica? Pasan los años y esto no no ha cambiado y se sigue hablando de pueblo maldito. Bueno, pues es porque Trasmoz era un territorio que cerca del monasterio cisterciense, que hay muy cerca de aquí, no le pertenecía, y entonces había siempre muchas disputas, y en una de esas disputas se enfadó con el pueblo y lo excomulgó. Los monjes del monasterio de Veruela, que así se llama el monasterio, excomulgaron al pueblo, pero luego en 1511 hubo una disputa mucho más fuerte que tuvo que interceder por Trasmoz Fernando el Católico, el rey de Aragón. Y claro, el monasterio, como le dio la razón a Trasmoz y a su señor, el rey de Aragón, y pues entonces el monasterio se enfada y ya nos hizo el rito de la maldición, que es con el salmo de la Biblia, el Salmo 108, que es el ritual de la maldición. Pues hicieron los monjes de Veruela este ritual hacia el señor de Trasmoz y hacia Trasmoz, y ya desde entonces pues nos hemos quedado malditos y excomulgados. Esto en el tiempo se pierde, sí, se perdió un poco en el tiempo, pero ahora se ha recuperado. ¿83 habitantes tiene en este momento el pueblo? Empadronados estamos 83, pero realmente todo el año vivimos unos 40. Ah, menos todavía. Esto yo lo saqué del último. Menos. Vos sabés que igual es un pueblo muy famoso porque de hecho leía hace unos días, cuando ya teníamos ganas de entrevistarte, que cuenta la historia en uno de sus escritos, Gustavo Adolfo Bécquer, un gran poeta de la literatura mundial, y habla del tema de una bruja muy famosa. Y él sí, cuenta... sí, de tía Casca. La tía Casca. Es que Trasmoz es el sitio al que Bécquer más líneas le dedica en sus escritos, porque él estuvo alojado en ese monasterio pasando una temporada y claro, le dijeron que había un pueblo de brujas muy cerca del monasterio y él venía aquí a escribir y entonces, bueno, pues nos recoge todas las historias. Y una de las historias es la de la tía Casca, que fue una curandera, lo que se denominaba bruja, pero realmente eran curanderas. Lo que pasa es que vivió una mala época que azotó al pueblo y entonces pues el pueblo la persigue y la arrojó por un barranco. O sea que realmente Trasmoz ejecutó a la tía Casca. Y eso lo recoge Bécquer en sus escritos. Lola, te queremos agradecer que nos pudimos contactar con vos y mientras nos despedimos, ¿nos mostrás un poquito más del pueblo maldito? Imágenes, a ver, pues un mira, paneo. Detrás de mí tengo la iglesia, que aunque estamos malditos, está la iglesia. Son católicos, ustedes son católicos. La mayoría de los habitantes son todos católicos. Sí. Bien, bien. Sí, aunque estamos malditos excomulgados, sigue habiendo misa todos los domingos. Y detrás de mí ahora os puedo enseñar el castillo. Es un castillo del siglo XII, fue muy importante en esta comarca, porque era un punto de frontera cuando España tenía varios reinos, el de Aragón, el de Castilla y el de Navarra, y nosotros somos frontera tanto con Castilla como con Navarra. Nosotros estamos en Aragón, pero era frontera. Lola, lo último. Sí. ¿Ustedes le han pedido al Papa Francisco que levante esta excomulsión? Que pues la maldición de Trasmoz. El único que podría levantarlo realmente sería el Papa, porque es la única persona que lo puede levantar. Pero es que ser el único en algo
es un puntazo, ¿no? Es genial ser el único en algo. Entonces, hemos decidido que no no, quieren. que queremos seguir siendo malditos. Claro, no quieren. Lola, tenés una cara de bruja total, te lo quería decir. Ay, qué malo. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Le encanta hacer la novena bruja. Bueno, han sabido recomponerse y han sabido de alguna manera reinventarse. Lola, besos para vos. Beso y saludo a toda la gente de Trasmoz. Gracias por esta nota hermosa. Muchos besos a todos y bueno, cuando visitéis España, aquí tenéis un rinconcito. Mirad qué maravilla, un Pero, rinconcito ¿sabes qué? para que visitéis. Ahí está, cuando vayamos para el lado de Zaragoza te vamos a ver. Chau, Lola. Gracias. Chao, un beso. Gracias. Y bueno, un poco recorriendo el mundo, viajando con el alma y viajando con los ojos, que tan bien hace. Bueno, ¿qué te contamos? Que cobrando tu jubilación en Supervial la vas a disfrutar mucho más. Tenés una app para resolver tus consultas sin hacer filas, beneficios con tus tarjetas, capacitaciones y más. Conocé la propuesta en supervial.com.ar. Mira. Cobrando tu jubilación en Supervial la vas a disfrutar mucho más. Tenés una app para resolver tus consultas sin hacer fila. Beneficios con tus tarjetas, capacitaciones y más. Conocé la propuesta en supervial.com.ar. Si querés vender oro o alhajas Richie Joyeros, cotización sin cargo, pago en efectivo a precios internacionales. ¿Dónde los encontrás? En Avenida Alvear 1882 en la ciudad de Buenos Aires y también en su Instagram, @RichieJoyeros. Richie Joyeros, tu joyería de confianza. Y además, ¿qué te contamos? Y te tenemos que contar que si buscas un lugar para almorzar o cenar en familia o con amigos, Casa Cuba Parrilla es la mejor opción. Y aparte de cortes de carnes seleccionados, también ofrecen pastas caseras y pescados, además de su cálido ambiente. ¿Y cómo te tratan? Te tratan como en tu casa. Casa Cuba Parrilla, la parrilla premium de Belgrano, @Casa Cuba Parrilla. Sorteo, hoy último día hasta las 2 menos 5 de la tarde. Tenés tiempo para entrar en el sorteo en forma gratuita de esta tablet que estás viendo en pantalla, 7 pulgadas, batería, alta duración. Bueno, livianísima. No importa el lugar donde vivas, Mayores Conectados te la entrega puerta a puerta. Participa. Animate, siempre se animan más las mujeres que los hombres. Vamos, todos participen y de todas las edades. Hoy 2 menos 5, hasta esa hora tenés tiempo y vamos a conocer al ganador o a la ganadora. Dipache, inversiones. Tenés un mango. ¿En qué lo invertís? Tenés un mango. ¿Cómo lo cuidás y que te dé rentabilidad? Ayúdame a pensar, ¿renta fija o renta variable? ¿Qué es la renta fija? Plazo fijo. Y sí. 30 días o un plazo fijo que ajuste por UVA. Plazo fijo que ajuste por UVA todavía sigue estando disponible 180 días. Ahora hay bancos que lo ofrecen a 90 días. Muchos salieron de los plazos fijos. Efectivamente, plazo fijo tradicional me decías no, Clara me decía no. ¿Pero vos Y, lo bueno, aconsejás? No, porque efectivamente está perdiendo frente a la variación de la inflación. Por lo cual, renta fija si tenés que elegir y el UVA hoy es lo más recomendable. Renta variable, ¿qué es la renta variable? Aquella colocación que vos hagas en pesos o en dólares y que efectivamente esté condicionado por el rendimiento, ejemplo, de una acción o de un bono. Los bonos para arriba, Clara, todavía tienen posibilidad de crecer en Argentina. Desde el que asumió Javier Milei crecieron 47% los bonos en nuestro país y todavía tienen futuro por delante. Y la otra alternativa tiene que ver con acciones. El Merval también estuvo fuerte y condicionado ¿a qué? A la ley Ómnibus, que ¿sabes cuándo lo vamos a tratar? Después del corte. Pero ¿sabes por qué te lo digo? Porque la agenda política marca también el ritmo del valor de las acciones en Argentina. Renta fija, siempre lo seguro para vos. Renta variable, si te animás a apostar y ganar un poquito más. Bueno, tenemos que ir a un corte, pero volvemos del corte y seguimos hablando de la situación de los jubilados y pensionados y en cuánto puede afectar o alcanzar cualquier reforma tributaria que se haga a los recursos de la seguridad social y ver si puede mejorar el bolsillo de los jubilados y pensionados. Y por supuesto también está con nosotros Martín Giannini, que nos ayuda a regular en este fin de extra, y la mayoría termina con más kilos. Eso seguro. Quizá no. Quizá no. Quizá Martín nos da las claves para que eso no ocurra. Ya volvemos. Quédate, no te vayas.
Bueno, tenemos que hablar del tema de remedios porque finalmente el PAMI cerró el acuerdo para continuar con la cobertura de medicamentos a sus afiliados y cerró este acuerdo con quien corresponde, con la industria farmacéutica representada en las 3 cámaras que reúnen a laboratorios nacionales y extranjeros, Silfa, Cooperala y KM. Este acuerdo se extenderá hasta el 30 de noviembre y la prestación seguirá como hasta ahora, cubriendo hasta un 80% de todo lo que tiene que ver con medicamentos ambulatorios, con todo lo que no es medicamentos de tratamientos crónicos y especiales. Los tratamientos crónicos y especiales, por ejemplo, tratamientos que tienen que ver con oncología, HIV, fibrosis quística, hepatitis, tienen el 100% de cobertura. El resto tiene el 80% de cobertura y además a esto se puede agregar la vía excepcional y todo lo que tiene que ver con la cobertura, el alcance del subsidio social. Así que bueno, para los afiliados del PAMI, que son 5 millones de personas en todo el país, la obra social comunicó, la obra social más importante en la Argentina, comunicó esta semana que se cerró el acuerdo con la industria farmacéutica para continuar con la cobertura en provisión de medicamentos. Y mientras seguimos en lo justo y necesario, ustedes van a ver cómo va a ser el cronograma de pago la semana que viene, que hay nada más que 3 días hábiles, miércoles, jueves y viernes. Le pregunto al doctor Federico Perkovich vuelvo al tema de la litigiosidad, algo que me preocupa porque es muy alta en la Argentina, porque cada ley de movilidad jubilatoria, cada vez que se modifica, profundiza más la judicialización en la Argentina. Vos decías hace unos momentos, Federico, que ha sido un decreto muy cuidadoso como para amortiguar cualquier tipo de reclamo al Estado por parte del jubilado o del pensionado. Es que en otras oportunidades había motivos de reclamo justamente por el momento del empalme, que acá está bastante protegido porque en junio va a ser lo que más resulte. Perfecto. ¿Sí? Entonces, es también para pensar si no sería bueno que lo que más resulte forme parte de una fórmula definitiva y que se quede para amortiguar costo de vida y por otro lado salarios. Porque lo cierto es que la doctrina de la Corte Suprema y de toda la materia respecto de cuál debe ser, qué valor deben acompañar las jubilaciones, es siempre el salario. Quiere decir que esta fórmula para adelante va a cubrir el costo de vida, pero si los salarios llegan en algún momento a superar la inflación, vamos a tener otra ventana de litigiosidad otra vez. Bueno, me parece muy interesante lo que acabas de decir. Naturalmente, las jubilaciones y pensiones, en cuanto al tema de actualización, tiene que seguir a los salarios. Esto es lo que dice y lo que ha dicho más de una oportunidad la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras tanto, brevemente, volvamos a reiterarle a la gente: abril, mayo y junio son meses de transición. Sí. Todo lo que se pague de actualización por IPC, por inflación, se va a tomar a cuenta de lo que resulte de la ley de movilidad jubilatoria en junio, que todavía va a estar vigente. Sí, efectivamente. También hay que decir que es bastante difícil, ¿no?, que la ley de movilidad vigente dé más alto porque es un periodo con alta inflación y con preocupante baja en la recaudación, porque estamos viendo que, por ejemplo, el IVA, que es uno de los impuestos con mayor participación en el presupuesto, está reduciendo producto de la recesión que estamos viviendo. Como parte de la ley ómnibus está la reforma laboral, como tratamiento complementario en el Congreso, reforma tributaria e impositiva. Te pregunto, y muy breve, Dami, esto que se busca en cuanto a modificaciones tributarias, ¿es para recaudar aún más o para aliviar el bolsillo de los contribuyentes? Las dos cosas, porque el blanqueo tiene parte de alivio, bienes personales de alguna manera tiene parte de incentivo para ese blanqueo personal, también hay blanqueo laboral, también hay moratoria, que ahí tenés recaudación impositiva. Impuesto a las ganancias. Exactamente. Monotributo. Monotributo, autónomos, los sube de los topes y mínimos, todos van a quedar retrasados, lo vamos a ver en el próximo programa. Martín, cena. ¿Qué hacemos en la previa para poder dormir, para poder descansar? Importante, la cena tiene que ser lo más liviana posible,
¿Por qué? Porque el cuerpo se arregla de noche, ¿sí? El sueño es el taller del cuerpo en el cual nosotros nos reseteamos, formamos memoria, sistema inmune, y aparte dormir mal o dormir poco, menos de 7 horas, engorda. Entonces, importante comer liviano, contrariamente a lo que se cree, los hidratos de carbono, los fideos, la polenta que hablábamos, cosas integrales, las legumbres tienen una sustancia que sube la serotonina, relaja y ayuda a dormir, la banana también, o sea, esas cosas que por ahí uno saca son fantásticas para bajar de peso, obviamente siempre en las cantidades adecuadas. Y además de eso, si comemos mal, después vamos a alterar el desayuno, como lo hablábamos, y después tenemos las Pascuas, que ahí justamente... Si comer con la cabeza. Comer con la cabeza, tenemos que tener lo justo, no con esto. Lo justo y necesario. Ahí está. Lo justo con y los necesario. ojos no. Si tenemos lo justo y necesario delante nuestro de lo que comemos. El ser humano come por disponibilidad, más tiene, más come. Entonces traten de disfrutar. Si tienen la rosca de Pascua, organícenla para ver si pueden desayunarla, después la pueden merendar. El huevo de Pascua, traten de tener uno chiquito o pártanlo y no agarren continuamente del medio, porque siempre el humano come más y como son muchos días vamos a estar comiendo de más, poner unos cuantos, no son gramitos, a veces kilos, en pocos días, y después es muy difícil bajarlos y sentirse bien. Aparte la idea es poder sentirse bien y compartir. Les quiero contar, mayores conectados, si nos preguntan todo el tiempo si todavía sigue el plan Mi Compu, esta posibilidad de comprar una computadora, comprar tecnología en 40 cuotas fijas, sigue por supuesto todas las bases y condiciones, que es muy sencillo acceder a estos créditos, lo pueden encontrar en las redes de Mayores Conectados Argentina. El alcance es para jubilados y pensionados nacionales, la cuota del préstamo se descuenta del haber de jubilación, podés acceder si cobras la mínima, no importa la entidad bancaria donde cobres tu jubilación o tu pensión. Y un dato muy importante, que la primera y la última cuota tienen exactamente el mismo valor. Bueno, a ver, ¿qué hacemos? Tema de sorteo. Las redes primero, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde encuentran tus contenidos? Plazo Vamos a hacer fijo, un poquito más de suspenso. plazo fijo por un día. ¿Qué es lo que te conviene hacer y por qué ganás más que con el plazo fijo tradicional? En @DamianDiPase, Instagram y TikTok, Clarita. Fede, ¿vos tenés algún Instagram? Sí. ¿Alguna o te ubican por tu nombre? Por mi nombre, @fperkovich en Instagram, en Twitter o perkovich.com.ar, mi página. Martín. @DR Dr. Giannini. En Instagram siempre estamos dando tips. Martín Giannini, gracias. Gracias, Damián Dipache. Gracias, doctor Federico Perkovich. ¿Me acompañan? Por favor, quiero saber quién ganó. ¿Quién es ganador o ganadora de la computadora en este sábado 30 de marzo? Vamos. A ver, vamos, Caro.812. Chicos, aplauso. Genial. Bien, ahí está. Bueno, yo te cuento, si nos querés mandar después una fotito el sábado que viene, el otro con la tablet, quédate tranquila que vía privada vamos a comunicarnos con vos para constatar y por supuesto para que te llegue la tablet. Repetimos, Caro812, la ganadora de este nuevo sorteo de la tablet, y nos tenemos que ir. Mira, gran regalo de Pascua, sí, Caro, qué afortunada. Felices Pascuas para todos. Estén tranquilos y tratemos de pasarla lo mejor posible. Gracias a la mesa. Chau, chicos, felicidades. Chau. Gracias por habernos acompañado. Chau, chau. ¡Felices Pascuas!